Buenos días a todos. Qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Permítanme pedirles que se pongan en pie. Vamos a repetir juntos el versículo lema que estamos repitiendo en este año. Eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 68. Ok, permítame un segundo. No consigo que esto haga lo que tiene que hacer. Bueno. Seguimos en nuestra serie de mensajes que estamos haciendo un repaso general a toda la Biblia. He titulado la serie El Gran Rescate, la Biblia y ser encontrado por Dios. Estoy convencido que este es el mensaje de la Biblia, un mensaje de rescate por parte de Dios. Y estamos en la sección bíblica que cuenta la historia de los jueces y los reyes. Hemos hablado un poco ya del periodo turbulento de los jueces y todo lo que estaban pasando en ese tiempo. Y ahora entramos al periodo de los reyes. Y vamos a hablar del segundo rey que tuvo Israel. Y he titulado el mensaje de hoy David y el reino eterno. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 7, los versículos del 1 al 17. Tengo un par de imágenes, espero que las tengan listas. Sí. Cuando yo estaba en la universidad estudiando arte, tomé esta foto de mis padres que me gustaba mucho y la usé para crear una litografía. Y esa litografía está hoy en día colgada en el salón de mi casa. Y quería hacer esto porque yo amaba a mis padres y quería honrarles y hacer algo que demostrase mi aprecio por ellos, algo que les honrase. Y eso es más o menos la idea que vamos a ver en el pasaje de hoy. Vamos a mirar cómo el rey David quiso honrar a Dios y quiso hacer algo para demostrar su deseo de honrar a Dios. Vamos a empezar aquí en el versículo 1. Y sucedió que cuando el rey moraba en su casa y Yahvé le había dado descanso de todos sus enemigos alrededor, y voy a detenerme ahí, aunque estamos a mitad de frase, y voy a seguir explicando un poco más de esto. Pero este es un momento clave en la vida de David. David ha tenido una vida muy turbulenta. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de David? Estoy escogiendo pasajes muy escogidos a través de toda la Biblia. Israel tuvo muchos reyes. Tuvo reyes por varios siglos. Y porque no voy a poder ir mirando cada rey por rey, así que tuve que elegir algunos reyes que pensé que representarían bien algunas cosas centrales del período de los reyes. Y aunque David no fue el primer rey, fue el rey mejor que tuvo Israel. Y a través de toda la Biblia se habla del rey David como el rey que estableció la pauta de lo que debiera ser un rey de Israel. Así que vamos a mirar el ejemplo de David como un ejemplo en el periodo de los reyes de lo que un rey podía ser si de verdad amaba a Dios y estaba sirviendo a Dios y estaba liderando al pueblo de una forma que ayudase al pueblo a acercarse a Dios. Y en el siguiente mensaje miraremos un ejemplo de un rey que hizo lo opuesto a eso. Un rey que apartó a Israel de adorar a Dios y de servir a Dios, porque Israel tenía los dos tipos de reyes durante los varios siglos en que tuvieron reyes.
Pero vemos estableciendo el marco de la historia aquí, que llegamos en 2 de Samuel a este punto en que David por fin ha llegado a un momento de respiro. Y déjenme contarles un poquito de la historia de David. El periodo turbulento de los jueces fue un periodo en el que Israel estaba muy dividida. Cada tribu iba simplemente haciendo lo que les apetecía a ellos e ignorando los problemas y las necesidades de las demás tribus. Así que los enemigos que tenían alrededor podían atacarles y despojarles, quitarles todas sus cosas, porque no estaban unidos y no se defendían ante los demás. Y el último de los jueces fue Samuel. Y Samuel hizo algo que otros jueces no habían hecho. Él creó un circuito y iba visitando diferentes ciudades de Israel. No se quedó simplemente en un lugar para ayudar a una tribu, sino que se movía a través de Israel a diferentes lugares y daba un liderazgo espiritual a través de todo el territorio de Israel. Y él sembró el comienzo de una idea de unificación entre las tribus. Y fue mientras estaba Samuel como juez, que Israel vino a Samuel y le dijo: ponnos un rey sobre nosotros que nos lidere como las demás naciones. Y Samuel se sintió muy mal y él les dijo: no, Yahvé es vuestro Dios. Y Yahvé es vuestro rey. Tenemos que simplemente seguir juntos a Yahvé y Él nos liderará y cuidará de nosotros. Pero ellos insistieron: no, queremos un rey como las demás naciones. Y Yahvé le dijo a Samuel: haz lo que te piden. No es a ti a quien están rechazando, me están rechazando a mí. No me quieren a mí por rey, quieren un rey humano. Así que Dios guía a Samuel y él unge como rey a Saúl, y este era una persona muy impresionante. Dicen que era más alto de los hombros para arriba, o sea, que lo más alto que le llegaba a ningún otro hombre en Israel era él hasta los hombros. Era un hombre alto y fuerte y de buena presencia, y él fue el primer rey de Israel. Pero el problema de Saúl es que él no confiaba en Dios, y en momentos clave de su vida, cuando Dios le pidió que hiciese ciertas cosas, él desobedeció las instrucciones de Dios y nunca llegó ni siquiera a arrepentirse de lo que había hecho mal. Simplemente le importaba la apariencia que él tenía delante del pueblo de Israel. Así que llegó un punto en que Dios dijo: he rechazado a Saúl, no voy a seguir guardándolo, y me voy a escoger a un rey conforme a mi corazón. Y entonces David envía a Samuel a buscar a la casa de Isaí, y le pide a Isaí que traiga a sus hijos, y Isaí va trayendo sus hijos uno por uno, y Samuel los va mirando cada uno, y cada uno Dios le dice: no, este no es. Y Isaí ya termina y dice: bueno, ninguno de estos es. ¿No tienes algún otro hijo? Y dice: sí, tengo uno pequeño que está por ahí cuidando a las ovejas, se llama David, pensé que no te interesaba verlo. Y trajo a David, y Dios le dijo: este es. Y él le ungió como rey. Cuando era joven era pastorcillo, cuidaba de las ovejas, pero él enfrentó grandes retos. Israel estaba luchando contra los filisteos, y los filisteos tenían un campeón, un gigante enorme llamado Goliat, que era impresionante, y él vino y se plantó delante del ejército de Israel y estaba maldiciendo al Dios de Israel, y les estaba diciendo: mira, en vez de pelear una gran batalla, yo soy el campeón filisteo, busquen ustedes su propio campeón, nosotros dos peleamos, y el que gane entre nosotros dos, ese es el ejército que ha ganado la batalla, y el otro ejército admitirá derrota. Él salía todos los días a lanzar este reto, y aunque Saúl era el más alto y el más fuerte de todo el pueblo de Israel y era el rey de Israel, él no se atrevió a enfrentar a Goliat. Y da la casualidad de que David estaba por ahí llevándoles comida a sus hermanos que estaban en el ejército cuando escuchó a Goliat, y David fue el único que se atrevió a enfrentar a este gigante. Y él dijo: me da igual, yo soy un jovencito y yo soy un hombre de guerra, pero el problema no es lo que yo puedo hacer, el problema es que este incircunciso está maldiciendo al Dios de Israel, y Dios es el que va a derrotarlo. Y David se enfrenta a Goliat y lo derrota. Y no mucho después de eso, él se ve liderando los ejércitos de Israel.
Y Dios le da victoria tras victoria. Y en todo esto Dios también ha rechazado a Saúl, así que Saúl está muy temeroso de ver el éxito que está teniendo David. Así que Saúl empieza a perseguir a David. Y David de repente tiene que huir y esconderse, y Saúl está movilizando todo el ejército de Israel para perseguir y encontrar y cazar a David para matarlo. En este periodo de su vida, David es un marginado, una persona excluida, y él se va escondiendo por ahí tratando de escapar con su vida, y los que se van acumulando alrededor suyo son gente igual que él, gente marginada, gente rechazada, gente que está por fuera del resto de la sociedad, y se forma un grupo que va siguiendo a David, y llega el punto en que David tiene que esconderse entre los filisteos para que Saúl no lo mate. Y consigue convencer a los filisteos de que ya que Saúl quiere matarle, él ahora se ha vuelto enemigo de Israel y amigo de los filisteos, y él se esconde entre los filisteos por un tiempo. Y lo que está haciendo es a escondidas, derrotando enemigos de Israel, pero contándole a los filisteos que está atacando a lugares de Israel. Pero luego hay una batalla en la que muere Saúl, y en ese momento la tribu de Judá, que era la tribu a la cual David pertenecía, le llaman directamente para ser rey sobre ellos. Pero el resto de Israel ponen a un hijo de Saúl como rey. Y eso dura por 7 años, pero 7 años más tarde el resto de Israel nombra a Israel, a David rey sobre todo el territorio de Israel. Y David consigue unificar todo el pueblo de Israel, establece una capital en Jerusalén, y tiene que librar batalla tras batalla, porque Israel tiene enemigos en la costa mediterránea, los filisteos, tiene al otro lado del Jordán a los amonitas y los moabitas, al sur tienen a Edom, al norte tienen a Siria o Aram, y todos estos enemigos están acostumbrados en el periodo de los jueces que cuando les apetece entran y cogen lo que quieran de Israel, y David tiene que establecer una seguridad para todo el territorio de Israel, y él libra batallas contra enemigos en todos lugares, y Dios le da victoria. Y llegamos a este punto en su vida, después de todas las cosas que él ha tenido que pasar para llegar a este momento, que él se da cuenta que ya ha llegado por fin a un momento en que tiene descanso. Todos los enemigos que rodean a Israel han sido derrotados, y él ahora está en Jerusalén, y él está en su casa, y le han construido un palacio con la mejor madera del tiempo, que era cedro, y ahí está él morando descansado por fin, después de una vida de mucha dificultad y muchas batallas y muchos esfuerzos por sobrevivir. Seguimos leyendo versículo 2. Y sucedió, después de todo esto, que el rey le dijo al profeta Natán: mira, yo moro en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en la cortina de una tienda. En este momento de que por fin ha llegado a un punto en que puede respirar, David tiene un pensamiento. Y él llama al profeta Natán, y veremos esto en la vida de David, que él consultaba a los profetas para las cosas que hacía, no solamente cuando quería hacer algo que tuviera algún significado religioso, sino incluso cuando enfrentaba una batalla. Antes de entrar en batalla, él le preguntaba a Dios: ¿qué hago? Y a veces Dios le decía: haz esto, a veces le decía: haz lo otro. Y David siempre tenía victoria, porque él no hacía lo que a él se le ocurría, él buscaba que Dios le dirigiese, y Dios le daba la instrucción que él tenía que hacer en cada caso. Así que en este momento él sigue ese mismo patrón que él tiene una idea y consulta al profeta. Y lo que es un profeta es una persona que comparte un mensaje de parte de Dios. Así que él le pregunta al portavoz de Dios que le dé una respuesta: ¿qué es lo que piensa Dios de mi idea? Y esto es de lo que le habla. Dice: mira, yo estoy aquí y estoy viviendo en una casa de cedro, y esa era la madera más valiosa que había en ese momento. Estoy viviendo en esta casa de cedro,
Pero el arca de Dios, el arca del pacto, que en la simbología del pueblo de Israel representaba la presencia misma de Dios. El arca de Dios estaba viviendo detrás de la cortina de una tienda. Y lo que David está diciendo es, no me parece correcto. No me parece correcto que yo tenga una casa mejor que la casa de Dios. Y que Dios esté viviendo en algo temporal, algo que el viento puede soplar y mover las cortinas y yo estoy en este gran palacio. No es correcto, porque David reconoce que el que le ha puesto donde él está ahora mismo, y el único motivo por el cual él no está muerto hace años ya, es que Dios le ha guardado. Y es una cosa curiosa ver, a veces en los momentos en que uno tiene éxito en la vida, uno empieza a ver lo que hay realmente en el corazón. La respuesta muchas veces cuando uno llega a ese momento de tener gran éxito es darse palmaditas en la espalda y decir, ¡guau, qué buena gente soy! He trabajado duro, lo he logrado. Y uno se enorgullece, y eso no es para nada lo que hace David. Llega él a este momento de gran logro y lo primero que piensa es, ¿por qué se me está honrando más a mí que Dios? Porque todo lo que ha pasado en mi vida no es porque yo sea gran cosa, sino porque Dios lo ha hecho. Y yo quiero honrar a Dios por encima de mí. Y si vamos a representar ante el pueblo la gloria que debe tener una persona, la gloria del rey que se representa por su palacio debe ser inferior a la gloria de la casa de Dios. Esa es la respuesta que tiene David a su situación. Y así, y entonces, versículo 3, y Natán le dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, pues Yahvé está contigo. Me imagino que Natán estaría entusiasmado. Los profetas, si leemos la historia de los profetas en la Biblia, casi siempre los profetas estaban predicando ante reyes y ante un pueblo que no quería oír la voz de Dios. Y los reyes demasiadas veces ignoraban por completo a los profetas y no les pedían, ven y dime lo que piensa Dios. Trataban de hacer las cosas a su manera y resentían la voz de los profetas. Pero eso no es lo que Natán experimenta. Él ve que Dios ha obrado en la vida de David y la ha establecido y le ha dado paz, y que en ese momento, en vez de enorgullecerse, lo que está en el corazón de David es, yo quiero honrar a Dios por encima de mí mismo. Así que él le responde inmediatamente, ve y haz todo lo que está en tu corazón. Todo lo que está en tu interior, todo lo que está en tu mente, porque Yahvé está contigo. Y él responde inmediatamente. ¿Y cómo no? Uno oye algo así y dice, está evidente que esto viene de un corazón sincero, que la intención del corazón es correcta. ¿Y qué voy a decirle? ¡Adelante! Pero Natán se equivoca. Conforme seguimos leyendo, Dios tiene que corregir a Natán y decirle, no, le dijiste a David algo que yo no quería que le dijeses. Y es un buen recordatorio la historia de Natán y David, que a veces pensamos que simplemente con que la gente tenga las intenciones correctas, que la motivación de algo sea correcta, ya podemos hablar por Dios y pronunciar la bendición de Dios en los planes de una persona. Pero David no fue a Natán para escuchar la opinión de Natán. David lo que quería saber es qué piensa Dios de mi idea. Y Natán pensó que era tan evidente que esto tenía que ser algo que a Dios le agradaba, que él respondió por Dios sin preguntar. Y Dios tuvo que corregirle. De hecho, eso viene inmediatamente. Pero sucedió que esa misma noche la palabra de Yahvé vino a Natán diciendo, y Dios no dejó esperar la cosa, esa misma noche corrigió a Natán. Y le dice, ve y dile a mi siervo David, así dice Yahvé, ¿me edificarás tú a mí una casa en la cual morar? Es curioso que lo primero que Dios dice
es dirígete a mi siervo David. Ese término siervo de Yahvé no es un término que se use con ligereza en el Antiguo Testamento. De hecho, un buen ejemplo es el libro de Josué, el líder que lideró al pueblo de Israel después de que murió Moisés y que fue el líder que Dios usó para que ellos entrasen y tomasen la tierra prometida. Al principio del libro de Josué se dice que Moisés era el siervo de Yahvé y de Josué se dice que Josué era el siervo de Moisés. Y no es hasta que llegas al final del libro de Josué, después de que Josué ha sido fiel y ha liderado al pueblo de Israel y han tomado la tierra prometida, al final del libro es cuando se habla ya de Josué como siervo de Yahvé. Y es importante que Dios le deje saber que Él entiende que David es su siervo y que Él lo reconoce como tal, porque lo que Dios va a decir a continuación, David puede que piense que es una censura por parte de Dios, que Dios le está mirando mal de alguna forma, porque básicamente Dios le va a decir, no quiero que me edifiques una casa. Y comienza el mensaje a David con una pregunta retórica. ¿Me edificarás tú a mí una casa en la cual morar? Y lo que Dios nos está diciendo aquí no está hablando de la capacidad de David o de si David es la persona adecuada para hacer esto. Está hablando de que lo que David se está planteando hacer es una imposibilidad. Es como decir, tú vas a crear un arnés para poner al océano bajo tu control. Es una pregunta que implica, estás tratando de hacer algo que no se puede hacer. Tú vas a construir una casita y vas a meter al Dios que es más grande que todo el universo. ¿Lo vas a encajar en esa casita? ¿Tú pretendes crear algo así? Pues no he morado en una casa desde el día en que primero hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta este mismo día, sino que he peregrinado en una tienda y he morado en un tabernáculo. Y Dios le dice claramente a David, ¿no te das cuenta de que yo nunca he pedido un edificio? Y nota, si lees la Biblia cuidadosamente, te darás cuenta de que la idea de construir un templo no fue idea de Dios. Dios le dijo a Moisés que construyese un tabernáculo, una tienda móvil. En todo mi travesar con los hijos de Israel, ¿alguna vez le he dicho palabra alguna a ninguno de los que ordené que pastoreasen a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Dios le dice a David, piensa un poco, ya van siglos desde Moisés. Hay muchos líderes que he levantado para liderar en Israel. En algún momento le he dicho a ninguno de esos líderes, oye, ¿por qué no me habéis hecho a mí una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice Yahvé de los ejércitos, te tomé del prado de perseguir a las ovejas para ser líder sobre mi pueblo Israel. Y Dios habla de su fidelidad en la vida de David en el pasado, lo que él ha hecho anteriormente. De nuevo se dirige a David como su siervo. Y Yahvé se identifica como Yahvé de los ejércitos, porque Yahvé es el que ha dado victoria a Israel en todas estas batallas que David ha liderado. Y le recuerda a David, tú sabes dónde iba tu vida cuando yo entré en ella. Cuando yo me interpuse en el desarrollo de tu vida, tú eras el niño que tu padre ni siquiera pensaba que valía la pena traerte delante de Samuel. Tu propia familia te descartaba por inservible. Te tenía ahí cuidando de las ovejas y nada más. Y ahí estabas tú persiguiendo ovejas. Y de ahí yo te tomé y ahora te he puesto como líder sobre todo el pueblo de Israel. He estado contigo en todos los lugares en que has caminado.
Y la vida de David, ya les he dado un repaso, ha sido una vida turbulenta y difícil. Y en muchas ocasiones su vida ha pendido de un hilo. Y David sigue en vida porque Dios ha estado con él. Y he cortado a todos tus enemigos ante ti. Todas esas batallas que él ha librado, Dios ha derrotado a esos enemigos delante de David. Y ahora Dios empieza a hablar de cosas que él va a hacer en el futuro, no solamente de su fidelidad en el pasado, sino empieza a hacer promesas de lo que queda por venir. Y te haré un gran nombre, como el nombre de los hombres grandes de la tierra. En el tiempo de David, la revelación bíblica no era completa y todavía esta idea de resurrección, vida eterna, estos conceptos todavía no los conocían en el tiempo de David. Ellos pensaban que cuando te morías te ibas al Seol, al lugar de los muertos, y que ahí ya no hay nada que hacer. Y si quieres dejar atrás algo, que tu vida tenga algún significado y alguna importancia, lo que los antiguos querían hacer era conseguir construir para sí mismos un gran nombre, para que por lo menos en los siglos venideros la gente conociera su nombre y reconociera su aportación a este mundo. Y Dios dice, te voy a dar eso, te voy a dar un gran nombre. Y hoy día, 3000 años más tarde, aquí estamos hablando de David, como los nombres de los hombres grandes de la tierra. Más promesas. Y le designaré un lugar a mi pueblo Israel y les plantaré y morarán allí y ya no temblarán de temor y los hijos de maldad no le oprimirán otra vez como lo hicieron al principio en aquellos días en que ordené a los jueces quienes estaban sobre mi pueblo Israel. Les he dicho que cuando llegamos al periodo de David, Israel ha salido de varios siglos de tiempo muy turbulento en que todos los enemigos alrededor han hecho todo lo que han querido con Israel. Y Dios le asegura a David que eso va a cambiar. Y Dios sabe que David realmente se preocupa por el pueblo que él lidera. Y que a él le importa profundamente el bienestar del pueblo de Israel. Y Dios le dice, no solamente voy a hacerte un gran nombre a ti, sino yo sé que tú estás preocupado por el pueblo de Israel. Has tenido que librar todas estas batallas para que puedan vivir en paz. Y quiero que sepas que yo estoy estableciendo a mi pueblo en esta tierra. Y que yo voy a cuidar de ellos y no van a verse víctimas de los enemigos de alrededor como pasaba en el tiempo de los jueces. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. A David le promete, te voy a dar descanso de todos tus enemigos. Es cierto que David comete un pecado muy grave, comete adulterio y luego asesinato para cubrir el embarazo y terrible. Y Dios le castiga, le disciplina por ese pecado. Y hay una sublevación, un hijo suyo se subleva contra David y trata de matarlo y David otra vez tiene que huir, pero Dios le guarda. Y David, esta promesa de darle descanso de todos sus enemigos, Dios hasta el día de su muerte a David lo guardó. Y David no murió en batalla, no murió asesinado, David murió de viejo. Y Dios le dio ese descanso de sus enemigos. Y Yahvé te declara que Yahvé te hará casa a ti. Aquí hay un gran juego, como que Dios invierte todo, ¿no? Todo esto empezó porque David le dijo a Natán, ¿sabes qué? Quiero construirle una casa a Dios. Y aquí estamos jugando con las dos formas en que se usa la palabra casa en la forma de hablar de los hebreos. Una es la forma literal, ¿no? Casa, un edificio donde uno vive. Pero también los hebreos usaban la palabra casa para hablar de la familia y de la dinastía que una persona establecía. La casa de Jacob, la casa de Israel, la casa de Abraham. Haciendo este juego de palabras, Dios dice, tú querías hacerme una casa a mí, pero ¿sabes qué? Soy yo quien te va a edificar a ti una casa.
Y Dios aquí está hablando de un par de cosas. Sí va a hablar del templo, pero está hablando de edificar la casa de David en el sentido de su linaje, su dinastía, que va a establecer a sus hijos detrás de él como reyes. Ahora, con Saúl solamente brevemente gobernó su hijo por un poquito de tiempo, 7 años, antes de que muriese y David estuviese como rey sobre todo Israel. Pero Dios le está diciendo: voy a establecer tu dinastía. Cuando se cumplan tus días y descanses con tus ancestros, yo levantaré a tu simiente detrás de ti, quien procederá de tu interior, y estableceré su reino. Dios dice que va a establecer el reinado, la dinastía de David. Y ahora, en las promesas estas, Dios habla de varias cosas y es muy interesante mirar estas promesas a Dios. Estamos entrando en el cuarto de los 5 pactos que encontramos en la Biblia. Hay 5 pactos en la Biblia. Dios hace un pacto con Noé, de no destruir todo lo que vive en la tierra. Hace un pacto con Abraham, de que va a usar a Abraham y su descendencia para bendecir a todas las familias de la tierra. Se me está olvidando el tercero. Bueno, lo siento. Cuando me acuerdo lo digo, pero en este cuarto Dios habla de establecer un reino. Y este es un concepto muy importante en el mensaje bíblico, porque cuando llega Jesús, todo su mensaje se centra en esta idea del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre vosotros. Y Él cuenta parábolas. El reino de Dios es semejante a... Y la forma en que Dios va a cumplir las promesas a Abraham de bendecir a todas las naciones de la tierra va a ser a través del establecimiento de un reino. Y esta es la promesa a David, de que Dios va a establecer este gran reino. Y va a usar a David y a la casa de David para establecerlo. Entonces, en estas promesas aquí, en este cuarto de los pactos de Dios, Dios habla de cosas que tendrán una aplicación directa al hijo de David, Salomón, y a cosas que el hijo de David va a hacer y que van a suceder en la vida de su hijo Salomón. Pero también hay cosas en este pasaje que se aplican a otra figura, a un descendiente de David que queda aún por llegar mucho más tarde. Y ese descendiente que queda por llegar aún mucho más tarde es Jesús. Y cuando vamos mirando estas cosas, veremos cosas que se aplican a los dos, a Salomón y a Jesús. Veremos cosas que se aplican un poquito a Salomón, pero mucho mejor a Jesús. Y veremos cosas que se aplican un poquito a Jesús, pero mejor a Salomón. Y es curioso en todo esto que hay esta dualidad, esta ambigüedad en estas promesas. Y es porque Dios está hablando de algo a corto plazo que va a suceder bajo Salomón, y a largo plazo que va a suceder cuando Jesús venga, el descendiente de David, el hijo de David. Y lo primero que dice: Él edificará una casa a mi nombre. El hijo de David, Salomón, edificará el templo de Dios en Jerusalén y será una cosa gloriosa y permanecerá por más de 3 siglos antes de que los babilonios lo destruyan en el 597 antes de Cristo. Esa es una casa de Dios que se va a edificar. Pero Jesús también edificó una casa de Dios. Después de su resurrección, Él le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ellos se quedan ahí, y en Pentecostés Jesús derrama sobre ellos el Espíritu Santo y nace la iglesia.
Y se nos dice a través del Nuevo Testamento que la iglesia, esta congregación de personas que aman y se han rendido al señorío de Jesús, esto es la verdadera casa de Dios en la tierra, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada corazón y juntos formamos un templo creado con piedras vivas, cuyo artífice y diseñador es Dios mismo. Así que hay dos casas. Salomón va a edificar una casa que permanecerá por 300 y pico años. Jesús va a establecer una casa de Dios que ya van 2000 años y todavía aquí estamos. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Esto con Salomón no se aplica, o con David. Porque llega ese tiempo en el 597 cuando entra a Babilonia y destruye el templo en Jerusalén, destruye la ciudad, la muralla y se lleva a la gente al exilio. Desde ese momento en adelante no ha habido hijo de David, descendiente de David sobre ningún trono. Los descendientes de David dejaron de ser reyes. El reinado, el trono de su reino terminó en el 597. Pero hay otro hijo de David, Jesús, quien es Dios mismo hecho carne, quien es Rey de reyes y Señor de señores, quien después de morir en la cruz por el pecado del mundo y ser resucitado al tercer día y levantado a la diestra del Padre, Él recibe toda autoridad en el cielo y en la tierra y es coronado Rey de reyes y Señor de señores. Y ese hijo de David reina por siempre. De hecho, su reinado no solamente se extiende desde el momento de su resurrección hasta el fin del tiempo, sino que se establece hacia atrás, porque Dios es eterno y reina eternamente. Nunca ha habido momento en la historia del universo en que Jesús no reinase. Yo le seré padre y él me será hijo. Esto se aplica imperfectamente a Salomón. En un sentido, Salomón funciona como hijo adoptivo de Dios. Dios le trata como un hijo, le disciplina, le corrige. Pero cuando hablamos de Jesús como hijo, aquí estamos hablando de hijo en un sentido muy, muy superior. Es el eterno Hijo del eterno Padre, quien es uno con el Padre y quien ha sido traído a esta tierra por el plan del Padre de redención de todo el cosmos. Y este Hijo de Dios es un Hijo que comparte plenamente toda la deidad, habita en Él. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Jesús es hijo en un sentido muy superior al que Salomón es hijo. Dice, cuando cometa iniquidad le reprenderé con la vara de hombres y con heridas de los hijos del hombre. Pero no apartaré de él mi fiel amor, como lo aparté de Saúl, a quien aparté de tu presencia. Curiosamente, hay partes de esto que se aplican mejor a Jesús y partes que se aplican mejor a Salomón. La idea de cometer iniquidad se aplica bien a Salomón. Sabemos la historia de Salomón. Salomón, cuando llegó a mayor ya, él permitió que sus muchas esposas que no eran judías apartasen su corazón de adorar a Dios, y en su vejez él empezó a adorar otros dioses y se apartó de Dios. Y Dios le disciplinó y le dijo, voy a quitar 10 de las tribus de Israel de esta dinastía y se va a separar Israel en tribus al norte y tribus al sur. Pero por amor a David, Dios le dijo a Salomón, no voy a hacer esto hasta después de tu muerte, Salomón. Pero Dios disciplina y corrige a Salomón. Pero es curioso. No conocemos ninguna historia en la que a Salomón nadie le pegase con una vara, ni que nadie le causase heridas. Ahora, de Jesús no podemos decir que él cometiese iniquidad. Él vivió una vida sin pecado. Pero eso no quiere decir que el Padre no le disciplinó.
En Hebreos se nos dice que para Jesús convertirse en el perfecto autor de salvación, Él tenía que sufrir la disciplina y el sufrimiento preciso para que Él llegase a ser el perfecto autor de salvación. Así que hubo una disciplina amante del Padre sobre Jesús, que no era por causa de iniquidad. Pero Jesús sí padeció la disciplina que el Padre impuso sobre Él. Y a diferencia de Salomón, a Jesús literalmente le golpearon hombres con varas. A Jesús literalmente le hirieron y le abrieron la espalda con látigos. Cuando dice Dios, no apartaré de él mi fiel amor. En el caso de Salomón, Dios no permite que le quiten las tribus del norte en su vida. Pero en el caso de Jesús, vemos como el Padre no abandonó al Hijo en la tumba, sino que le levantó y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Y le concedió todo reino y toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. Así que todo esto se aplica de una forma, algunas partes se aplican más a Salomón que a Jesús, y hay partes que se aplican más a Jesús que a Salomón. Tu casa y tus reinos serán establecidos ante ti para siempre. Tu trono será establecido para siempre. Dios le dice a David, lo que voy a hacer cuando estoy hablando de construirte casa, es parecido a lo que le dijo a Abraham, ¿no? Voy a usarte a ti y a tu familia como el instrumento por medio del cual voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios le está diciendo a David, voy a usarte a ti y a tu descendencia para establecer mi reino sobre la creación. Reestablecer mi perfecto gobierno sobre toda la creación. Y este reino, esta casa y este reino van a ser establecidos ante ti para siempre, David. Tu trono será establecido para siempre. Otra vez, si hablamos de Salomón, esa dinastía terminó en el 597. Pero si hablamos de Jesús, el hijo de David, ese trono y ese reino ha sido establecido eternamente. De acuerdo con todas estas palabras y de acuerdo con toda esta visión, habló Natán a David. Así que después de Dios corregir la apresurada palabra de Natán, Natán va directamente a David y le cuenta todo lo que Dios le ha dicho. Es curioso que se habla de que Dios le comunicó esto en palabras y en visión. Algún tipo de visión dejó muy claro esa misma noche lo que Dios quería transmitirle a David por medio de Natán. ¿Qué aprendemos de todo esto? Seguimos viendo cómo se va desarrollando la historia bíblica. Y una parte de este rescate de Dios que estamos hablando, fundamental, es que el rescate de Dios no sucede hasta que Dios no es reinstituido como rey. El reino de Dios es el medio es la forma por medio de la cual Dios está rescatando a toda la creación del poder del pecado y de la muerte. Es por eso que tenemos que reconocer a Jesús como Señor, como Rey, como dueño de nuestra vida, para entrar a formar parte de su reino, y es en nuestra participación en este reino de Dios que Dios puede rescatarnos. Dios quiere vivir entre nosotros de una forma dinámica, no estática. Él no quiere un edificio de mortero y piedra, una casita donde lo encerramos. Él quiere moverse con nosotros a través de toda nuestra vida y caminar a nuestro lado. Y Él ha establecido en Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, su verdadera morada en esta tierra. Esta casa no está construida con mortero, ni piedra, ni madera. Está hecha de carne y hueso, de vidas humanas entregadas a Él. Personas de todos los ámbitos de la vida y a través de todo el mundo.
A los que llegamos a esta fe en Jesús como Señor y Salvador, se nos permite entrar ahora en este reino de Dios. Y Dios hace que su Espíritu Santo viva en nosotros. Y juntos, como su casa, su pueblo, podemos ser esa maravillosa morada de Dios en esta tierra. Confía tu vida a Jesús. Entra en su reino. Puedes hacerlo hoy. Entrégale tu corazón y conviértete en parte de la casa de Dios. Vamos a cantar un canto y este es nuestro tiempo de responder a la palabra de Dios. El altar está abierto. Quiero animarte a que vengas y te arrodilles y le digas a Jesús: quiero que tú seas Señor de mi vida y yo quiero formar parte de tu reino y quiero yo ser parte de esta casa de Dios. Ven mientras cantamos. Vamos a ponernos de